Hola, ¿cómo están, familia? En un capítulo más de Somos Tribu, el podcast que viene a hablarte acerca del deporte y del humanismo que hay detrás de él. Hoy vamos a hablar de una práctica que es muy recurrente en muchos clubes, en parquecitos y en lugares donde buscan estar en paz con uno mismo. Estamos hablando de la yoga. Vamos a hablar con una profesional del medio. Ella es Claudia Sánchez, es profesora de yoga y nos viene a contar acerca de su experiencia y de cómo la yoga cambia la vida de las personas y cómo la yoga ha cambiado su vida. Así es que adelante contigo, Claudia, bienvenida. Gracias, Ray, gracias por invitarme a este espacio. Muchas gracias por venir, gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo la yoga ha cambiado tu vida? Cuéntame. Hoy ha cambiado muchísimo. Una parte que ha cambiado de mi vida ha sido seguridad. Mucha seguridad. Inclusive cuando yo estudiaba en escuela, para mí el poder exponer en la clase algún tema era penoso. De hecho, mi voz es muy delgadita, muy baja y eso me ha creado mucha seguridad. Es parte de lo que a mí el yoga me ha ayudado y que también me ha hecho crecer mucho en otras cosas. ¿Cómo inicias en la yoga? ¿Por qué yoga? ¿Por qué no otra cosa? ¿Por qué no otra práctica o actividad? ¿Qué fue lo que te llamó la atención? Bueno, a mí desde chiquita siempre me ha gustado todo lo que tenga que ver tema de salud. Entonces, hacía bicicleta y poco a poco me decían, esto te va a ir llevando poco a poco, y es verdad, entre tú más vas conociendo en los gimnasios, más se empezó a abrir, que también era una parte que no estaba muy abierta aquí en México. Entonces, posteriormente se fueron dando clases y pues me empezó a llamar la atención todo ese tipo de cosas. Y en esas prácticas de bicicleta o entrenamientos de bicicleta fue haciendo más auge este tipo de cosas y empecé a hacer clases de body balance, que en ese entonces eran lo que empezaba a llegar o que se conocía aquí en el occidente como yoga, que de hecho el yoga pues tiene muchísimos años, y empecé a entrar a las clases de body balance y eso me fue jalando hacia conocer más la teoría, más la profundidad de dónde salía este programa, y conociendo pues viene todo del yoga. Entonces ahí empecé a leer, estudiar y me gustó, y posteriormente las clases se fueron abriendo aquí en México, que tiene realmente poco. Entonces nace tu gusto de compartir esta parte del yoga. Porque fui descubriendo lo que te va cambiando el yoga. Al principio, yo siempre cuando doy una clase siempre digo que es frustrante, ¿no? Porque es increíble que a veces no puedas alcanzar ni un dedito o no tengas el equilibrio, ¿no? Que a veces el equilibrio lo ven como algo que está ahí y no esa conciencia. Entonces empecé a ver que mucha gente se bajoneaba o se ponía en una frustración, ¿no? Una frustración. Y en cuanto tú vas descubriendo esa conexión de tu mente, tu respiración y cómo tu cuerpo va siendo más flexible físicamente, empiezas a decir, bueno, pues tengo como que compartir esto, ¿no? Y hacer que la gente conozca los beneficios que tiene realmente desde conectar con la respiración, y que la respiración, porque muchas veces se van por lo físico, en yoga curiosamente se van por lo físico, y que es, digamos que lo primero que nosotros o todos básicamente empiezas a buscar el yoga por lo físico, pero cuando vas descubriendo el ser consciente de respirar y todo lo que te lleva a la respiración y todo lo que puede sanar el cuerpo con la respiración, fue cuando empecé a decir, es que esto hay que compartirlo, porque suena sencillo, pero la verdad es que es muy difícil que la gente se ponga atención al cuerpo, ¿no? Como digo en las prácticas, que trabajen con esa compasión y con esa observación hacia el cuerpo. Entonces, la verdad, ahí regreso un poquito, ahí es donde empiezo a perder como el miedo, empiezo a estudiar y digo, es que hay que compartir esto, empiezo a investigar, hay escuelas de yoga, entonces en la escuela que yo estudié
me gustó, aparte la maestra que a mí me daba, me gustó ese estilo de yoga que es el estilo Iyengar, que es trabajar con aditamentos, que es la alineación. Y empecé a ver la conexión que tienes de un dedo hasta el dedo de tu mano, hasta la punta de tu pie. Eso es increíblemente cómo puedes estirar otras partes de tu cuerpo. Entonces comienzo a estudiar y digo, bueno, vamos a compartir. Primero era como para mí y después empiezo a ver que había gente que también estaba como yo. Y dije, bueno, pues a compartir y estudié el diplomado de yoga. Ah, perfecto, porque así como comentabas hace un momento también, ¿no? Muchas veces relacionan la gente con posturas, ¿no? Que voy a poner mi pie atrás o voy a estirarme, pero muchas veces yo también observaba esa parte de la respiración y el control de la respiración que tienes, porque la yoga también tiene ciertos pasos porque va por niveles, a lo que he leído va por niveles y conforme vas avanzando vas subiendo de nivel, creo que dependiendo también del tipo de yoga que se haga. Pero sí algo que me llamó mucho la atención es cómo la respiración que tú puedes ejercer dentro de ella te puede llevar a que puedas cambiar, mejorar y buscar una trascendencia. Entonces se me hace bastante importante esa parte que toca la yoga, porque te digo, toda la gente yo veo que tiene conceptualizada la parte de, no, es que son posturas bien difíciles y que tienes que creer, entonces sí creo que también esa parte ayuda mucho y es algo que no conoce las personas. Entonces, ¿Cómo también, qué es lo que tú le dices a la gente que empieza a practicar yoga o gente que no conoce la yoga? ¿Tú cómo los invitas a que entonces que van a trabajar yoga y empieza a trabajar yoga y este beneficio te va a dar? ¿Qué es lo primero que tú le recomiendas a alguien que va a empezar a trabajar yoga? Lo primero que le recomiendo es paciencia. Y se han oído, ¿no? Que el yoga es paciencia, tranquilidad, es paciencia. Porque es como las solicitudes de empleo, ¿no? Tolerancia a la frustración. Sí, es tolerancia a la frustración. Tolerancia a la frustración. Y entonces es curioso. La gente lo primero que llega es porque el médico los mandó, que están estresados, porque les duele la rodilla, pero una de las cosas que yo invito a lo primero en una clase es paciencia y tolerancia a la frustración, porque es increíble, la verdad. O sea, suena chistoso, pero la verdad es eso, ¿no? Tienes que no te das cuenta hasta cuando ves que no tienes una flexibilidad, una amplitud. Y más cuando no respiras, ¿no? Sí, respiras. No, exactamente. Pero la gente es curioso, la gente, o sea, lo primero que ve, es que son dos, o ven la postura, y dicen, no, es que eso va a ser imposible para mí, ¿no? O no, son súper avanzados, y no. O te ven en el equilibrio y dicen, no, está muy fácil, es estar ahí parado. Muchas veces yo he escuchado a gente que dice, no, eso es para... No hace nada, está muy fácil. No sudo. No, exactamente. Entonces, como que es mucho el concepto que hasta que no lo pruebas. Entonces, por eso es que te digo primero paciencia, ¿no? Porque empiezan a desesperarse. Porque hay gente que es muy cardio, ¿okay? Es gente que es en pesas, mucho peso, ¿no? Entonces, yoga te encuentra ese equilibrio entre tus entrenamientos de cardio y tus entrenamientos de fuerza. Entonces, ya te empiezas ahí a dar cuenta de todo eso. Entonces, empezamos con eso y solitos, ahí es cuando empieza a descubrir, caray, si pararme o hacer un equilibrio no nada más es apoyar en los pies, no es una conexión desde el abdomen. Entonces, invitando a eso y también a lo que te decía, a un equilibrio, para que invitarlos que encuentren un equilibrio entre la fuerza, el cardio y yoga, que te da la flexibilidad y la conciencia corporal. Y eso es muy importante en tus entrenamientos de fuerza y cardio. O sea, junto con la práctica deportiva también es una práctica de vida, ¿no? Tienes que relacionar todo. Es una práctica de vida. Sí, pero siempre en yoga lo primero va a ser lo físico. Y sobre todo aquí en Occidente es físico, ¿no? Entonces, pues los invitas en esa parte, ¿no? En físico y un equilibrio entre tus entrenamientos y paciencia. ¿Cómo ha cambiado tu vida la yoga?
¿Qué fue, o sea, tú a lo largo, cómo te veías hace muchos años cuando empezaste y cómo te ves hoy? ¿Qué es lo que ha aportado la yoga a tu vida y qué crees que es lo que le aporta a la mayoría de las personas? Mira, a mí me ha aportado, como te decía, seguridad, ¿sí? Me ha aportado un estilo de vida más sano, y es un estilo de vida que lo hace sano, este, por la conciencia del cuerpo, como te decía, pero también por los horarios de práctica que tienes, te va haciendo en esa conciencia de ir comiendo tus horas. Entonces finalmente ahí vas haciendo ya una disciplina, ¿no? En comer, o ves, observas, ¿no? Lo que necesitas comer. Entonces te va haciendo ahí la disciplina poco a poco en lo que tú vas. ¿Qué ha aportado? ¿Sí? ¿Qué ha aportado? Ha aportado también, pues se puede decir que ¿cómo se puede decir? Como una satisfacción personal al ver procesos en alumnos, en gente. O sea, sí, que si en algún momento, por ejemplo, has encontrado alguien que me diga, ¿sabes qué? Entré porque tuvo una prescripción, porque muchas veces también pasa eso, ¿no? Que la gente le dicen, es que entra a hacer un ejercicio ligero, entra a hacer yoga, ¿no? Entonces, la yoga también tiene su parte fuerte, como dices, pues una parte física. Entonces, si en algún momento te tocaba ver un proceso de alguien que tenga algún tipo de recomendación médica que haya entrado a la yoga porque no puede hacer a lo mejor alguna otra práctica, ¿qué evoluciones has visto que tú me digas, sabes que este caso está wow, no? Me tocó ver que esa persona no podía tocarse, como dices tú, el dedo de los pies, no podía elongar más, pero ¿qué? O sea, como algún caso que tú tengas de una persona que haya superado a lo mejor alguna lesión con la yoga. Sí, sí, espera. Aquí quiero hacer un paréntesis porque es bien importante decirlo, ¿no? Muchas veces te dicen, ve a yoga, ¿no? Pero es importante saber que hay estilos de yoga, estilos de yoga. Entonces, hay yoga terapéutico, hay yoga que es vinyasa, que es un ritmo de práctica un poquito más fluida, pero al ritmo de tu respiración. Respiración es como vas respirando, vas haciendo transiciones y posturas, y es un poquito más elevado, un nivel un poquito más elevado. Un estilo milenario que es Ashtanga Yoga, que es fuerte, que estas son posturas que hemos visto de inversiones, vamos, las demás, pero es un poquito más fuerte, ¿no? Digamos que es un proceso de gente. Puedes empezar de un nivel bajo, de un primer nivel, no que es un nivel bajo, pero es un nivel básico, ya, y tampoco quiero calificar con niveles, pero bueno. Entonces, yo sí les recomiendo que cuando el médico les diga yoga, o sea, cuando vayas tú a donde, ya sea a un estudio de yoga o en el gimnasio, siempre con tu profesor o la persona que vaya, le digas que es tu primera práctica, son segundas prácticas, que le digas el nivel de práctica en la que estás. Porque a lo que decía, por los diferentes estilos de yoga, es como vas a ir viendo tu proceso. Si tú eres principiante, lo que nosotros llamamos principiante, ahí es una práctica básica. Se trabaja alineaciones. En el caso yo trabajo mucho las alineaciones, como los ángulos, las pautas de seguridad para proteger tus músculos, tus articulaciones. Entonces es bien importante, cuando tú vas a iniciar en la práctica, eso es bien importante, que primero digas qué estilo de yoga es la que imparten, ya sea en el club, en alguna sala de yoga, y de ahí ir al caso, por ejemplo, que el médico diagnosticó. Hay casos, te voy a decir, hay casos de artritis. Entonces hay gente que no puede apoyar las manos, entonces hay que dar un estilo que es terapéutico, pero también ayudar a sus articulaciones. La verdad les ayuda muchísimo. Y ahí puede entrar esta parte en donde te puedo decir que es una de las satisfacciones, o es
no es satisfacciones, porque en yoga no se maneja, no es mi satisfacción, sino es ese gozo de ver el avance y la de las personas con artritis. Y no es que quite la artritis, sino finalmente estás trabajando hacia las articulaciones. Y yo siempre les digo, al principio va a doler mucho, pero después no la vas a querer dejar porque te ayuda a lubricar. Entonces les ayuda muchísimo, tanto físico, en este caso, como en mental. Empiezas a ver de otra manera, ¿no? Empiezas con así, bueno, ya es parte de, pues igual, vamos a trabajar juntos, ¿no? Entonces, esas son de las satisfacciones y hago hincapié. Sí, cuando les digan yoga, sí tienen que justificar, ser específicos más bien con la persona o el lugar a donde vas a ir. Tengo esto, porque puede haber lesiones hasta de accidentes, lesiones cervicales y todo, ¿no? Entonces hay posturas que no vas a poder realizar, te van a dar tus opciones y todo, y eso es bien, bien importante. Has trabajado con todo tipo de público, es decir, niños, jóvenes, adultos, tercera edad, con todo el público. ¿Qué público con el que te gusta trabajar? Todos. Todos, es con niños, sí. ¿La práctica de yoga en niños es igual a la práctica con adultos o tienes alguna variante? La práctica de niños es de las que nos cansan más a los profes, porque son niños, los niños los tienes que tener activos, ¿no? Entonces tienen energía, pero tienes que, vuelvo a lo mismo, tienes que equilibrar esa energía, de traerlos en una práctica dinámica, en una práctica, porque un niño es un cartílago, casi, ¿no? Un niño te va a poder hacer un arco completo y eso lo hace por naturaleza. Y yo les digo que si desde chiquitos o desde que estamos engendrados hiciéramos yoga, toda la vida conservaremos esa flexibilidad y el cuerpo sano, ¿no? Dice mi maestra de yoga, dice que para mantenernos jóvenes es mantener trabajando las articulaciones, para que toda tu vida tengas una vejez digna y te mantengas joven. Entonces con los niños pues tienes eso. Entonces con los niños es una práctica dinámica, es una práctica que para muchos adultos podría ser fuerte y es una... Ya la tengo chance. Mucha imaginación con los niños. De hecho, las posturas de yoga son todo involucrado a la naturaleza, ¿no? Árbol, perro, entonces con los niños tienes que manejar ese lenguaje, ¿no? Vamos a hacer la ranita, ¿no? Hoy vamos a hacer un arco, hoy vamos a... Entonces, es dinámico, es mucha energía, pero en esa energía regresarlos a meditar. Y está bonito, es una energía muy padre con los niños, ¿eh? Meditación con los niños es una energía. Sí, las prácticas las tienes que llevar a ese punto, o sea, trabajar con ellos. Y me tocó una vez trabajar un caso con una psicóloga, y de lo cual son de las cosas que he hecho y también pues, siento ese contento, es trabajar con ella con niños con hiperactividad. Entonces son niños que están movidos, entonces ahí pues es con parte de la terapia, hay psicólogos que trabajan esa parte de la terapia, entonces con yoga para niños, entonces pues hay que activarlos, ¿no? Entonces el doble de energía, pero también no bajarlos, es mantener la energía. Aparte de que el niño promedio siempre es activo, los niños todavía son muchísimos más, muy dispersos. Entonces tienes al niño que es disperso, el otro que es activo, pero de repente no hace caso, entonces tienes que estar trabajando con ellos, ¿no? Y tener atención hacia ellos. Pero la verdad es que el yoga para mí es una de las satisfacciones. Satisfacción, un gozo, es un contento para mí. Es un choque de energía. Es un gozo. Es como un choque de energía. Sí, ¿no? sí, claro. En tercera edad también has trabajado yoga. ¿Ahí qué pasa?
En la tercera edad, ahí es todo lo contrario. Tienes que buscar, no buscar, todo lo contrario. Con los de la tercera edad tienes que trabajar un yoga, hatha yoga, que es otro estilo de hatha, que son posturas en las cuales vas a mantener la respiración de 1 minuto a 3 minutos, dependiendo la postura. También ahí se observan todos los cuerpos, decimos señoras, son diferentes afortunadamente, entonces, y decimos el yoga se acopla a tu cuerpo, no tú al yoga, ¿no? Entonces acoplamos el yoga, pues ya sea desgaste de huesos, que en este caso sería osteoporosis, ¿no? Operaciones, ¿no?, de rodilla, de cadera, entonces ahí se busca hatha yoga y hatha restaurativo, ¿no? Restaurativo es cuando hay operaciones, ¿no? Se recomienda cuando hay un tipo de operaciones, y hatha yoga cuando es una edad en la que te puedes mover. Ahí todavía hay osteoporosis, pero pues todavía hay un movimiento más fluido, y son posturas, digamos, un poquito más intensas que las terapéuticas, ¿no? Ajá. Ajá. Interesante. Otra cuestión, alguna experiencia que a lo mejor no tenga que ver nada con el yoga, pero que tú relacionas, no, yo te me digas, que esta experiencia fue una de las que marcó mi vida dentro de la actividad del yoga. Que digas, es que tuve esta experiencia con un alumno que me pasó esto, o yo intenté hacer una posición un día y no me salió, o alguna experiencia que te haya pasado y después que tu experiencia la ayuda. Cada que hago a esta me acuerdo. Pues una experiencia muy marcada, y yo creo que son de las primeras clases, ¿no? Porque te voy a decir, porque como todo, cuando empiezas es como incertidumbre pero una experiencia muy bonita fue de Silvia, una alumna que llegó por accidente, llegó por un accidente automovilístico y pues perdió el dedo más pequeñito de su pie. Y ahí es cuando te das cuenta que hasta un año lo importante que es. Entonces ella llegó conmigo, digamos, como mis primeras clases. Entonces, y una de las satisfacciones fue que empezó sus terapias desde yoga restaurativo conmigo hasta llegar a un yoga hatha, que es un poquito más, y al decirme gracias por ayudarme, porque finalmente el trabajo es de uno, de ellos, ¿no? De llegar a decir, pude recuperar mi equilibrio, pude recuperar el sentido de mi vida, ¿no? Porque hubo pérdida ahí también de familiar, entonces esas son de las cosas que te quedas, más que si llegaron a un parado de cabeza, un algo. Para mí esas son de las satisfacciones más grandes, ¿no? El poder estar con ella en un proceso personal con el yoga, y al mismo tiempo al inicio, ¿no? Como de empezar el inicio de dar clases. Fueron como conjunto de cosas ahí, ¿no? Su proceso de pérdidas, mi proceso como profesora, su proceso en el avance físico, y pues también se puede decir moral, ¿no? Entonces para mí esos son de las satisfacciones. Es importante de cómo tú los vas guiando de algo básico, como dices tú, y irlo llevando por esa escala y irlo llevando hasta que llega a recuperarse principalmente, no totalmente llegar a un avance significativo de ellos. Es que no hay ni avance pequeño. Aquí en yoga o sea, el ser consciente de respiración ya fue un proceso y un avance muy grande. Como les digo en las prácticas, o sea, es paso a pasito hasta que vayas llegando, ¿no? Hay quienes vamos a llegar más pronto, hay quienes no van a llegar tan pronto, pero finalmente es como todo en la vida, ¿no? O sea, todo paso a paso. Y pues finalmente eso es el yoga, ¿no? Pues vas a ir
trabajando en eso y así en la vida, ¿no? En tu vida cotidiana. Siempre les digo, el yoga no nada más es en el tapete, ¿eh? El yoga es aquí conciencia, tu cuerpo, tu respiración, y afuera del tapete tienes que llevar esa conciencia y paso a pasito en cada situación. Sí. ¿Qué tipo de música? Usamos música instrumental, música de flauta, música de piano. Hay, dependiendo del estilo de yoga, en terapéutica es música más relax, que en Vinyasa es un poquito más flow la música. De hecho, Vinyasa flow, fluyo, respiración, y Ashtanga es un poquito más power, se puede decir, un poquito fuerte, más fuerte. Ajá. ¿Por qué cuando vas a terminar una sesión de yoga, por qué se actúa en el sentido de que Shavasana, la postura de cadáver. No, fíjense, pero es vaciado, porque sí. esa postura, esa postura, fíjate, te voy a decir, postura en sánscrito, que es una que se usa en el yoga, es asana. Shavasana, que es en sánscrito, significa postura del cadáver. Ya en el libro de Iyengar, que nos dice Shavasana, emulo que muero para renacer. Y esa es como la teoría, ¿no? Entonces, si lo quieres ver más profundamente, espiritualmente es eso. Finalmente mueres, o sea, es literal, postura de cadáver nada más con la respiración. Y eres consciente de la respiración, nada más, tu mente, tus ojos cerrados, pero es la postura más difícil. Es increíble la cantidad de gente que vive con tensión, que no puede cerrar los ojos. O están cerrando, o están tocando los dedos, pero no hay gente. Digamos que también puede ser una de las cosas que te sientes contento cuando ves que la gente, cuando llega al final de la postura, pues queda sin moverse. La finalidad de la postura físicamente es recuperar ácido láctico en el cuerpo. O sea, todo lo que llevaste a extremo es como una liga, tus músculos como una liga, tú lo sabes, estiras al máximo. Cuando te haces postura de cadáver o Shavasana, es para recuperar tus músculos, como la liga, que la sueltas y se va, y recuperar ácido láctico. Entonces es de las posturas más importantes. Tienes que ser como 10 minutos, es donde se empieza a recuperar tu cuerpo. Ya te quedas hasta dormida, ¿no? Sí, por lo mismo que estás recuperando, empiezas a recuperar tus músculos, empiezas a recuperar tu respiración, porque a veces las prácticas pueden ser lentas, o suavecitas, o nivel básico, pero siempre vas a también trabajar tu ritmo cardíaco, y con respiraciones, estilos de respiraciones, ¿no? Que se les llama pranayama, y eso, bueno, ya es como infinidad de respiraciones, ¿no? que hay. Entonces, dependiendo la respiración o pranayama, es como vas subiendo frecuencia cardíaca, latidos, y es lo que te va llevando hasta Shavasana, hasta recuperar tu respiración al ritmo, al tiempo, ¿no? Que le venga bien a tu cuerpo. Ahora acabas de tocar un punto muy importante, cómo la gente vive estresada, ¿no? Cómo la gente vive con tensión, cómo la gente vive a veces, no sé, cómo la gente vive con problemas, ¿no? Entonces, muchas veces yo creo que sí debe de tomarse un relax o algo para que pueda dejar toda esa parte, porque el yoga es una de las prácticas digo, la actividad física en general también, ¿no? Porque te baja las pesas, sí, claro, o haces boxeo o algo, pero la parte de ese equilibrio que tiene, ¿no? Porque digo, estás enojado, vas y le pegas un costal, ¿no? Pero en realidad, o sea, la práctica del yoga también, como con la respiración y el trabajo físico, conllevan a que puedas buscar esa parte del equilibrio. Y eso te digo, a mí se me hace bien interesante, porque mucha gente, o a lo mejor por la tarde cuando la practican, mucha gente viene del trabajo, ¿no? Ya viene así de la vida que llevo, de la casa. Entonces muchas veces yo creo que es una de las prácticas que deben de ser posicionadas y estar en muy difícil para que la gente practique, entre otras tantas, la yoga, porque como te decía, o sea, sí es algo bien importante que la gente
se relajen, ¿no? Que venimos saliendo de una pandemia, de cosas así, entonces creo que es bueno que la gente se relaje, aporta bastante. ¿Has conocido algún caso de una gente que llega así súper estresada y que ni siquiera la yoga lo relaje? ¿O? Sí, sí, te digo, sí, sí llega gente muy estresada, pero increíblemente regresa. Y llega, y llegando a la postura de cadáver ya después de toda la práctica, se quedan como, pues, ¿qué me pasó? ¿No? O sea, me relajé mucho, hasta me dio sueño, ¿no? Que no es la idea, que realmente relajarte es tener tu mente conciencia de la respiración. O sea, no es que me duerma, ¿no? Porque entonces ya es una frustración para uno, ¿no? Porque no es, pero bueno, es normal que pase al principio, ¿no? Al principio. Pero que se acostumbran a hacer como la... Pero regresándole un poquito a lo que decías tocaste un punto de que hay gente estresada que luego llega y pega al costal y hay prácticas de yoga en donde el efecto es como lo mismo, pero depende, repito, el estilo de práctica que lleves. Puedes soltar a medio de la respiración y en yoga mucho, ahora sí que es tu plus, más la respiración, conciencia la respiración. Entonces, sí me ha tocado que llegue gente súper estresada o que se enoje, o sea, se enoja simplemente porque llega, pero a medida que van siendo conscientes del cuerpo, regresan. Sí, regresan. A lo mejor no porque su entrenamiento es como más cardio o más fuerza, pero al final un día a la semana se regresan, se llegan, por ejemplo, tengo alumnos que son jugadores de americano, ¿no? Tengo chicas de ballet, tengo chicas que no ballet y es muy diferente, ¿no? Es que no es cuánto sea a lo mejor un split, sino la conciencia en cómo vas entrando con todo tu cuerpo, ¿no? Entonces, y regresan, así, tanto el que se enoja como el que todo. Así bien tronco, que digas, usted no se mueve para nada. Sí, sí, claro. Sí. Sí, sobre todo los de que entrenan en pesas, sí. Ajá. Sí. Y es curioso, son los que salen más frustrados. Ajá, no me alcanzan los pies, son los que están más frustrados. Pero sí sí te toca, es parte del yoga, ¿no? Como encontrar buscar en cada persona un equilibrio. Y todo existe, ¿no? Tienes que existir lo triste para que conozcas la alegría, si no la conocías, ¿no? Vas conociendo la fuerza, ¿no? El cardio, y para regresar a una estabilidad y conciencia del cuerpo. Yo les digo, trabajar con compasión a tu cuerpo. O sea, aquí no lo veas como un entrenamiento. En gimnasio son 45 a 50 minutos en una práctica, que es casi nada, ya me entenderás, 50 minutos. Entonces, encuentras ese equilibrio en esos 50 minutos, una fuerza, cardio, y es cuando la gente en esa conciencia total. No es un ejercicio, sino es conectar cada articulación, repito, tus músculos, tus huesos, ¿no? Respiración, todo. Algo, por ejemplo, es como tiene la conexión, ¿no? ¿Cómo es? ¿Qué? Mente-cuerpo, ¿no? Sí, yoga es unión, que es mente, cuerpo y respiración. Son esos tres factores importantes. No más, pues todo. ¿Alguna otra práctica que te gusta aparte del yoga? Por ejemplo, si no hubieras hecho yoga, ¿qué hubieras hecho? ¿Qué hubiera hecho? ¿Qué te hubiera gustado? ¿O qué te gustaría? ¿Qué me gustaría? No, yo creo que el yoga me compensa, sí. Me compensa. Me gusta, sí, hago entrenamientos de body pump, ¿sí? Para pues mantener tus musculitos tonificados, ajá. Y me gusta, pues yo creo que pilates es como por ahí va, ¿no? Primero es yoga y como que del yoga es la rama de los pilates, ¿no? De ahí del yoga salen los pilates, ¿no? Porque finalmente el yoga es milenario, yoga es
es milenario, entonces desde ahí muchas posturas, muchas alineaciones, inclusive en cargar, en sentadillas, vienen de yoga, ajá, de posiciones de yoga. Ajá. La metodología de la gente es otra cosa, pero pero más bien finalmente es conciencia, ya vuelves a entrenar con la conciencia. Era lo que te iba a decir, cómo se conecta la parte. Ajá, ya vuelves a entrenar con la conciencia. Alguna, por ejemplo, también estaba viendo que ahorita hablábamos de alguna película o alguna canción que digas, esta canción me encanta trabajar con ella, o me gusta fuera de, o alguna película relacionada con lo visual. Y digas, es que vean esta película porque la película va perfectamente. Pues una muy clásica, muy buena. Es la de Comer, Amar y Rezar. Están los 3 puntos ahí que se manejan en el yoga, ¿sí? A ver, cuéntame esa parte. No me volvió tanta atención, pero a ver, cuéntame esa parte. O sea, ¿sí la has visto? A lo mejor no completamente, pero sí he visto parte de la película. Ajá. Pues son todas esas partes de... A veces tu vida es un caos y no te detienes a ver. Podría ser... Es esa parte que maneja, ¿no? En ese silencio también te encuentras, ¿no? Que ahí lo manejan como muy hollywoodense, ¿no? Pero sí, son películas que, bueno, como que puedes ir entendiendo un poquito más. Y como lo voy a requerir, ¿no? Del inicio hasta el final, ¿no? Ajá. Creo que es que es lo que te decía, ¿no? O sea, cómo se relaciona toda esa parte del empezar con una cuestión del inicio de quererte desahogar de tu viaje y después encontrarte. Muchas veces hablas de que tú vas encontrándote conforme vas avanzando en la vida, porque es una de las cosas que te muestra también el contenido. Y en general creo que te muestra cuando tú te vuelves practicante de alguna actividad física, como el yoga, como el pilates. O sea, por ejemplo, yo veía que pilates se practica de 2 maneras, entonces hay maneras creo que es en el piso y hay unas en cama, entonces no sé, te digo cómo se relaciona toda esta parte con eso, ¿no? Y con la yoga. Entonces creo que me parece importante a mí por resaltar que tenemos que tener ese equilibrio entre la mente y el cuerpo, pues, para poder salir adelante. Creo que también para es bien importante. Pues te digo, ¿alguna canción que te llame la atención? Canción como tal, en yoga son mantras. Son mantras, ¿no? ¿Tienen nombre los mantras? Sí, tienen, pero ahí es como el mantra son vibraciones, ¿no? Entonces, para mí hay uno que es Gayatri Mantra, que es el que con el que me gusta finalizar a veces las prácticas. Es lo con la que me gusta y es el mantra que a mí me gusta. Uh-huh. ¿Cuál es la posición básica de la yoga? ¿Con cuál empezarías, por ejemplo? ¿Cuál es la primera posición en la que tú trabajas en el yoga? Se le llama preparación en el cuerpo, en el yoga, y una de las principales es Vilasana, que es 4 puntos, ¿no? Que es empezar a preparar la columna vertebral haciendo extensión y haciendo una flexión en la columna, ¿no? Entonces son de las principales para comenzar a preparar el cuerpo. De ahí me diría Adho Mukha Virasana, que son posturas del niño, que es rodillas hacia el piso y mandar cadera hacia talones y tus brazos extendidos, como si fuera una postura de rezo, así eso para estirar. Y bueno, todas las posturas son algún pilar, ¿no? Importante, o sea, ajá, y son los pilares los que te estoy diciendo. Entonces, postura de perro mirando hacia abajo, que es la clásica donde están con las manos y los pies 4 puntos. ¿Okay? Serían los guerreros, que son las bases, son la pierna, fortalecimiento en piernas, para que puedas hacer posturas, todo lo que es el tren superior, ¿no? Y sería perro mirando hacia arriba, que es como abrir el corazón. Seguimos con la flexión de la columna trabaja todo el tiempo, ¿no? Pues es tu base, es tu raíz, tu tronco. Ajá, entonces son posturas bases, ¿no?
que estas posturas, es una práctica que se llama saludos al sol, son 12 posturas, ¿no? Está Utkatasana, postura de poder, que son como o postura de silla, que es llevar tu cadera hacia atrás, brazos. Ahí están también planchas, ¿no? Para fortalecimiento de tus brazos, tus piernas, y una que a todos nos cuesta mucho trabajo al principio entender, que es postura de chaturanga, que es cocodrilo, que es bajar en una plancha bajita. Son de las posturas bases, de esas posturas bases, que son los saludos al sol, se construye la práctica. De ahí tú vas haciendo tus secuencias y de ahí vas partiendo a posturas hasta arcos, ¿no? Entonces, los arcos, no, pues depende. Es que, como tú le llamas, lo complicado, es conciencia. Yo diría que no es si es complicado, es fuerte, es conciencia, es conciencia al cuerpo, al cuerpo. Pero sí, hay gente que dice, no, es que lo más difícil son las inversiones. Estoy hablando de parados de cabeza, ¿no? Que aguas. Ahí yo sugiero que cuando hagas inversiones, tu parada de cabeza siempre sea con apoyos, ¿no? Puede ser banquitos que hay para apoyar en cabeza. Yo no soy muy partidaria de... Sí, siente los beneficios por la inversión, pero ahí sí necesitas apoyos en hombros y porque Shirsasana o parada de cabeza, esto en la conciencia debe ser todavía mayor, ¿no? Entonces, digamos que esas son de las, respondiendo a tu pregunta, sería esa, las más complejas, ¿no? De las inversiones, ¿no? Son las más difíciles. Pero las posturas bases que te estoy diciendo te va llevando a todo ese proceso. Pero finalmente es conciencia, donde quiera avanzar tu conciencia hacia el cuerpo. Entonces, hablando hace rato hablábamos de que tú recomendabas a las personas que esté tranquilidad o paciencia, ¿no? Paciencia. El paciente. Pero por ejemplo, tú a cualquier persona, no solamente a la gente que haga yoga, ¿tú qué recomendación le das a la persona que quiere hacer cualquier práctica deportiva, cualquier actividad física? ¿Qué les dirías para que puedan empezar sus días? Es que hagan esto, porque al final del día sí se te acerca gente a esto, pero muchas veces se acercan a hacer algún deporte, fútbol, básquetbol, algo. ¿Tú qué les dirás a la gente que va a iniciar una práctica deportiva? ¿Cómo lo debe hacer? ¿Tú qué le recomendarías fuera del yoga? Fuera del yoga, que busques lo que te llama más la atención, más la atención, ¿no? Puede ser desde una caminadora y eso te lleva a lo demás. Ir probando, sí, son como tus primeras clases, o sea, primero que te llame la atención y de ahí probando clases hasta que llegues a lo que es, esto me gusta, ¿no? Importante, ¿no? Que te guste, porque de ahí ya partes a empezar, ¿no? Te va gustando, entonces ya vas como asociando a esto me va a ayudar, si tomo cardio, si hago bicicleta, a lo mejor si hago pesas, pues me voy a... vas a ir complementando, vas a buscar tus complementos. Pero sí, yo creo que lo primero es así, lo que te llame así la atención, ir probando, y sobre todo las primeras semanas, ¿no? Como que ir probando las clases en las primeras semanas. Y pues, ahí sí recomendaría que empezaras, si apenas estás iniciando en esto deportivo, pues que empieces como tus 30 minutos, después tus 45, ¿no? Porque saturarte, pues terminas luego que te cae mal la clase. O ya no quieres entrenar, ¿no? Entonces, digo que sí es como llevar los pasos mismos de la vida. Paso a paso. Y es igual, como el yoga. Paso a paso, vas paso a paso. Tienes que ir mejorando. No, y sentirte, ya contento, ¿no? Reconocer tu esfuerzo ya que entraste al gimnasio, ya, desde ahí reconoce, ¿no? Primero reconoce ahí tu esfuerzo, ¿no? Y tu voluntad, tu fuerza de voluntad de ir, desde ahí reconócetelo y ya, lo que te vaya gustando y pues bueno, ahí lo que vayas, ¿cómo se llama? Te vaya gustando, ¿no?
comentarios que quieras tener al final de esta práctica. No es una charla que nosotros tenemos. Charla. Para aquí, Así para me las, siento. Sí. Una charla después para del término de clase, sí, platican. Sí. Para las personas que les quieras algún comentario final que les Un comentario final es que realmente se enfoquen, dense la oportunidad de conocer el yoga. De verdad les van a encontrar ese equilibrio de que hablamos en cada uno de tus entrenamientos. Primero tus entrenamientos, pero de eso, de paso a paso, vas a ir encontrando hacia tu persona, hacia tu cuerpo, vas a descubrir un cuerpo, vas a cuidar todavía más tu cuerpo desde la respiración, desde la conciencia del yoga. Y decirles que el yoga es un espejo interno. Primero miras hacia tu cuerpo cómo estás y de ahí ya emanas a lo demás, ¿no? Llegas a entonces dése la oportunidad sin subestimar nada. No subestimen, conciencia. Sí, exactamente, no lo tomen a la ligera. No lo tomen a la ligera. Es parte difícil. Pues qué bueno, te agradezco la visita que nos hiciste, te agradezco que nos hayas compartido tu experiencia, te agradezco que nos hayas compartido el conocimiento de la yoga. Por ejemplo, yo no sabía muchas cosas y ahora me estoy enterando de otras cosas. Y la verdad es que te agradezco que hayas tenido este espacio para... No, te agradezco a ti, Ray, de verdad. Y qué bueno que haces estos espacios, porque a veces hay que difundir la actividad, hay que difundir la actividad y lo primero es como empezar, ¿no? Y fíjate, es padre porque con esto de la pandemia, como que mucha gente hizo conciencia de lo que realmente es hacer ejercicio y de yoga, como te digo. Y también, por ejemplo, por parte de enfermos que salen de servicio, yo creo que es una práctica muy buena por el control de respiración que hace. Entonces, sí, de hecho, hay ahorita se hacen prácticas de yoga por COVID. Claro, que decir prácticas que ayudan también. Y eso complementa programas de entrenamiento, pero les agregan mucho la parte de la respiración. La parte de la meditación. Es importante, mente, cuerpo y respiración. Pues ahí lo tienen. Muchas gracias a ustedes, tribu, que nos están viendo. Les recomendamos que le den like y no olviden que nosotros seguimos pendientes creando más contenido para ustedes. Hoy hablamos de yoga, pronto vamos a tener más programas con diversas prácticas deportivas. Acuérdense que nosotros hablamos acerca del deporte y cómo el deporte se relaciona con el humanismo de las personas que lo practican o que lo practicaron. Muchas gracias, suscríbanse al canal, denle like y estamos pendientes. Saludos a todos. Gracias. Bye. Hola tribu, ¿cómo están? Porque no solo era el platicarles las posturas de yoga dentro del podcast. Hoy vamos a hacer las posturas que nos estaba comentando la profesora Claudia. Ella va a empezar a trabajar cada una de las posturas y nos va a platicar en qué nivel está la postura y de qué va. Adelante, profesora. Sí, vamos. Entonces, una postura, ¿lo vas a volver a decir? No, ya. Una postura base es Utkatasana, postura de poder, trabajo en tus piernas, abdomen, okay. Y ahí. Una postura puede ser también flexión, Uttanasana, okay. Nada, un estiramiento en los isquiotibiales, la parte posterior de las piernas. Perro mirando hacia abajo, Adho Mukha Svanasana, estiramiento de todo tu cuerpo, parte posterior del cuerpo y fuerza en tu abdomen, ¿okay? Estabilidad, una columna alargada, fuerza en tus brazos, en Chaturanga, y de ahí una apertura de corazón, que es perro arriba, hombros hacia atrás, ¿okay? Trabajas esa flexibilidad en la columna, pequeño arco, y para regresar, fuerza en tu abdomen, vas hacia atrás. Una postura base son los guerreros. Vamos a llevar pierna adelante, es un primer guerrero, tu talón para cuadrar tu cadera. Y esa es una fuerza desde ahí, desde tus piernas, una estabilidad, genera poder, decisión, ¿no? Y regresas, otra postura base es corredor, la extensión de la parte posterior de tus piernas, espalda. Urdhanasana, que es estirar espalda baja, ¿okay?
estiramiento de isquiotibiales y en una flexión profunda Uttanasana. Y vas a una postura de montaña, que es extender tus dedos, tus piernas, una buena postura. Y exhalas. ¿Vale? Muchas gracias por brindarnos estas posturas. Ahí lo tiene el tribu. Son algunas de las posturas que maneja el yoga conforme se va avanzando dentro del proceso de enseñanza y que pueden servir muchos para rehabilitar, tienen fuerza. Yo vieron algunas posturas estaban bastante fuertes. Yo creo que no las podría hacer, pero nosotros trajimos a la experta. Les queremos agradecer y ya saben, muchachos, seguimos pendientes, seguimos checándonos en redes sociales ahí y practican las posturas a ver cuáles les salen. Saludos.